Una de las reglas de la retórica o de la enseñanza es que se debe hablar con claridad para que todas las personas que están escuchando puedan entender. Esa es una regla que es aplicada para las predicaciones, los sermones, para los discursos. Es una regla en cual el que está hablando tiene que procurar hablar con toda la claridad para que todas las personas puedan entender. El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 19, dijo que él prefería hablar en la iglesia 5 palabras que fueran entendibles a 10,000 palabras que nadie pudiera entender. Y eso suena lógico. ¿De qué serviría que un predicador, un pastor, se parara en el púlpito y comenzara a hablar de temas teológicos con palabras muy rebuscadas que la mayoría de nosotros no pudiéramos entender? Así que, hermanos, para nosotros debería de ser algo muy importante el que nosotros pudiéramos enseñar de una manera con claridad la Escritura, para que de esa manera todos pudieran entenderla, todos pudiéramos recibir el beneficio de ella. Nuestro Señor Jesucristo utilizaba las imágenes que veía cotidianas para poder enseñar, para que aquellos que lo escucharan pudieran entender su mensaje. Él utilizaba escenas de sembradores, de pastores, de pescadores, buscadores de perla, sirvientes, reyes, ovejas, asnos, hasta cerdos él utilizaba para que pudieran entender, y eso es bueno, hermanos. La palabra de Dios debe ser explicada con claridad y es válido utilizar los recursos para ellos siempre y cuando se haga con respeto. ¿Y por qué les comento todo esto? Bueno, porque mi esposa y yo, cuando vamos a ver una película, nos fijamos primeramente en 2 cosas. Primero, nos fijamos que el contenido no sea un contenido sexual, no sea contenido de terror, de magia o de violencia extrema. Y aunque es difícil encontrar una película así en esta actualidad, sí hay películas que podemos ver de esa manera. Una vez que nosotros vemos que no contenga ningún de ese tipo de cosas, vamos a ver entonces qué tan bien calificada está la película y quiénes son los protagonistas. Y cuando ya nos convencemos de qué es la película que queremos ver, entonces leemos lo que es la sinopsis o lo que es el resumen de la película, y así ya nos enteramos de qué trata la película y ya la puede ver uno un poquito ya más enterado de lo que trata. Así que nosotros, hermanos, también de esa manera, como yo les digo, podemos utilizar este método para poder entender a qué se refiere la Escritura, cuál es la historia que se desarrolla en la Escritura. Porque la Escritura, la Biblia, tiene una historia, no son libros aislados. Tiene una historia que se va desarrollando dentro de toda la Escritura. Entonces, si nosotros usamos el método que utilizamos mi esposa y yo para ver películas, podemos hacer un resumen o una sinopsis de la Biblia y sería algo más o menos así. La historia de la Biblia empezaría con que Dios crea el universo y decide establecer un reino sobre la tierra. En ese reino forma al hombre para que él sea el primer ministro o el virrey o el gobernante. Y además este hombre, Adán, sería el representante de toda la raza humana. Dios le da a Adán ordenanzas para que lleve a la práctica y también hace con él un pacto. En ese pacto, Dios le promete a Adán
que le va a dar vida eterna si cumple con los mandamientos del pacto, pero si no cumple con ese pacto, entonces Adán moriría. Y con ello toda la raza humana. Desafortunadamente, Adán, engañado por Satanás, desobedeció, incumplió el pacto y como castigo, él merecía la muerte. Pero Dios amaba tanto al hombre que decidió salvarlo de esa muerte, pero para ello tuvo que entregar a su Hijo, para que su Hijo muriera por todos los hombres y mujeres que creyeran en Él y darles vida eterna. Ese era el plan que Dios había hecho desde un principio. Esa es la historia de la Biblia. Es importante que nosotros la conozcamos, cómo es esta historia, para que nosotros podamos entender en cada paso de la Escritura a qué se refiere o qué tiene que ver, cómo enlaza esta historia de esa manera. Estamos nosotros iniciando una serie de predicaciones que se llama Cristo a través de la Escritura. Y por eso nosotros debemos, en este inicio de la serie, debemos de tener en claro cuál es el papel de nosotros como hombres, cuál es el papel de Dios, de Cristo, y cuál es el papel también de Satanás en su maldad. Ellos van a ser los protagonistas de esta historia. Los protagonistas de la historia son Dios como creador y como salvador del hombre. El hombre es protagonista, el hombre perdido, el hombre muerto en sus pecados, esperando ser salvado. Y el otro protagonista, el malo de la historia, es Satanás o el diablo en todas sus manifestaciones del mal, que siempre está buscando la destrucción del hombre para que no sea salvado. Estos personajes aparecen durante toda la historia de la Biblia, por supuesto Dios como el personaje principal. Así que, hermanos, vamos a iniciar entonces esta serie. Ya la semana pasada fue el primer sermón de la serie que estamos tratando, y vamos a continuar entonces en esta mañana viendo lo que sería el capítulo 2 del libro de Génesis. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Génesis capítulo 2, y vamos a leer del versículo 1 al 3. Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3. Génesis, el primer libro de la Escritura, capítulo 2, versículo 1 al 3. Y dice así: Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, te damos gracias por esta palabra que nos has dejado. Señor, queremos rogarte que en esta mañana quites toda distracción de nuestra mente y que nos des un corazón receptivo para poder, Señor, entender aquello que tienes tú en las Escrituras. Pedimos esto en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. En esta parte de la Escritura, Dios había terminado con su creación. Todo lo que nosotros podemos ver, el sol, las estrellas, los árboles, los animales, todo el Señor lo había hecho en un lapso de 6 días. El hombre, a diferencia de las demás criaturas, fue formado de una manera muy especial, no como los demás, no como los animales. Al hombre Dios lo había hecho conforme a su imagen y semejanza. Esto quiere decir que el hombre tenía en su corazón, Dios había implantado en el corazón del hombre la ley moral que lo hacía diferente a todas las demás criaturas, y con esa ley le daba el Señor la capacidad de relacionarse con él.
además de que le había dado él el nombramiento o la investidura de ser el gobernante por sobre toda la tierra que el Señor había creado. Era un reino que el Señor había decidido establecer aquí en la tierra. El hombre tenía algo que ninguna otra criatura podía tener. Se le dotó de los medios para ejercer su función de gobernar la tierra. Se le dio la inteligencia, la razón, la santidad, la inocencia incluso sobre la maldad, porque no había maldad, el hombre no conocía la maldad. Pero también se le dio la facultad de que el hombre podía desobedecer. Se le dio entonces al hombre dos ordenanzas. Vamos a ver cómo desde el huerto del Edén al hombre el Señor le dio dos mandamientos que debía de cumplir. Uno de esos mandamientos era que tenía que guardar el día de reposo. Y el otro mandamiento tiene que ver con el matrimonio, como lo vamos a ver más adelante. El matrimonio no fue instituido por los hombres hace algunos años, ni siquiera hace muchos años. El matrimonio es por eso una institución tan sagrada, porque fue Dios mismo el que la creó. No ha sido creado por el hombre. Es una institución que Dios creó desde el mismo momento en que creó al hombre y a la mujer. Así que, hermanos, vamos a ver aquí primeramente la ordenanza que le da de guardar el día de reposo. Dios había destinado el séptimo día como día de reposo y lo había santificado por ser el día en que Él había terminado su maravillosa creación. Dios todo lo que hizo, lo hizo bueno, dice la Escritura. Así que cuando termina, Él no tenía necesidad de descansar. Sin embargo, este día de reposo, como vamos a ver, lo hizo por causa del hombre, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Y esta institución de dejar un día de reposo era con el objeto de que el hombre, el único ser racional creado a su imagen, tuviera la oportunidad de rendirle adoración a Dios. Tenía que dedicar este día única y exclusivamente a glorificar a Dios, porque para eso Dios había hecho su creación, para que fuera Él glorificada con ella. Dice Romanos capítulo 11, versículo 36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. El día de reposo también, aparte de ser un día dedicado a la oración de Dios, glorificar su obra, glorificar su nombre, tenía un beneficio para los hombres. Y este beneficio era que le daba a Dios al hombre la oportunidad de descansar de todos los demás días de arduo trabajo que el hombre iba a llevar por causa de la caída, por causa de la maldición. El hombre tenía que trabajar arduamente. Ahora, el trabajo no fue una maldición para el hombre. El trabajo duro sí fue una maldición, porque el trabajo Dios ya le había dado a Adán desde el huerto del Edén la obligación de cuidar del huerto. Entonces el trabajo no es una maldición, hermanos. El trabajo es una bendición. Pero el trabajo difícil para Adán y para la posteridad iba a ser ya una maldición por su caída. El día de reposo es una bendición que tenemos los hijos de Dios, porque es el día en que nosotros adoramos a nuestro Dios. Y porque además disfrutamos de la comunión entre hermanos que tenemos, que buscan esa misma intención, el glorificar a Dios. Dice el Salmo 133, versículo 1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Guardar el día de reposo, además de ser un deleite, trae también como consecuencia el derramamiento de bendiciones de parte de Dios hacia todos aquellos que respetan el día de reposo. Isaías 58, 13 y 14 dice:
si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Es un deleite, hermanos, y un derramamiento de bendiciones de parte de Dios cuando nosotros dedicamos este día a adorarlo a Él. Pero esto es algo que no todos disfrutan. Para los incrédulos, por supuesto, no comprenden cómo es que los cristianos disfrutan el día del Señor o el día domingo, encerrados en una iglesia, escuchando predicaciones. Para ellos no lo pueden entender. Es únicamente lo entendemos aquellos que verdaderamente amamos a Dios. Algunos escritores dicen que la iglesia es un pedacito de cielo que Dios nos concede para que nosotros sepamos lo que vamos a disfrutar allá en el cielo. Esto es, hermanos, lo que es la iglesia. Los incrédulos disfrutan, entre comillas, a su modo este día que debería de ser para Dios. Pero ¿qué pasa? Al final terminan frustrados, cansados, sin tener ningún aliciente al día siguiente para ir a trabajar. Porque este día, el día del Señor, Dios lo implantó en el corazón de los hombres desde el principio de la creación. Por lo tanto, el día del Señor, siendo un mandamiento moral de Dios, no tiene un final, tiene una validez perpetua. El mandamiento de guardar el día del Señor nunca ha perdido su validez. Se inició en el huerto del Edén, pero fue ratificado posteriormente cuando Dios le entrega a Moisés las tablas de la ley en el monte Sinaí. Éxodo 28 al 11 dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Pero no únicamente el día de reposo fue para el Antiguo Testamento, como hay muchos que dicen que así ha sido, que el día de reposo no tiene validez. En el Nuevo Testamento continuó observándose el día de reposo. Se cambió el día séptimo, que era el día del Antiguo Testamento, por el día primero de la semana, como una conmemoración a la resurrección de nuestro bendito Salvador. Este cambio del día de reposo fue aprobado por el propio Señor Jesucristo, pues siendo Él el Señor del día de reposo, decidió seleccionar el primer día de la semana para la exhibición pública de sí mismo en su resurrección, manifestándose a sus discípulos. Y también fue el primer día de la semana cuando Cristo envía el Espíritu Santo sobre ellos para que con esto reafirmara la santidad de este primer día de la semana, que es el domingo, como el nuevo día de reposo designado. Además de este mandamiento que el Señor le daba, el de guardar el día de reposo con todas las bendiciones que esto llevaba, Dios le dio también otra ordenanza a Adán, al hombre. Y esta ordenanza traía un beneficio muy grande. Dice la Escritura que Dios, viéndolo solo, dijo: no es bueno que el hombre esté solo.
Así que Dios decide darle una compañera al hombre, una compañera con la cual se uniría y con la cual él recibiría la segunda enseñanza en el huerto la segunda ordenanza, en el huerto del Edén. Dice Génesis 2, capítulo 18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. La soledad en el hombre no es buena. Y cuando hablamos, hermano, del hombre, estamos hablando del hombre y de la mujer, del ser humano. Siempre que escuche usted regularmente alguna predicación donde se trata al hombre, regularmente se trata del hombre y a la mujer. Así que no es bueno que el hombre esté solo. Un hombre que piensa o que le agrada estar solo es un hombre egoísta que únicamente lo que él quiere es vivir su propia vida en soledad. Pero la Escritura claramente habla acerca de que no es bueno que el hombre esté solo. Eclesiastés capítulo 4, versículos 4 al 12 dice, mejor son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Es Eclesiastés 4, del 9 al 12. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Dios creó al hombre como un ser social. El hombre tiene la necesidad de compartir con otras personas sus conocimientos, sus experiencias, tiene la necesidad de expresar sus deseos. Hay una necesidad que Dios pone en el corazón del hombre de amar y de ser amado. Ay del que esté solo, porque un hombre solo es muy fácil de que caiga en la tentación del pecado, sea cual sea el tipo de pecado. El hombre necesita que su compañera esté siempre a su lado para fortalecerlo en momentos de debilidad. Por eso dice el versículo 12 de Eclesiastés 4, que dos resisten más que uno cuando se ven amenazados por la tentación. Agrega aparte aquí el libro de Eclesiastés y el cordón de 3 doblez no se rompe pronto. Y esto nos recuerda la importancia, este tercer doblez nos recuerda la importancia que es tener a Cristo en el centro de nuestro matrimonio. Ese es el tercer doblez, es aquel que nos fortalece siempre en nuestra vida de matrimonio. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan 15:5, separados de mí nada podéis hacer. Nuestra vida separada de Cristo es una vida vana, una vida sin un propósito, una vida que le estamos viviendo únicamente con nuestros instintos, nuestras necesidades satisfechas, es únicamente lo que nos está llevando. Pero una vida apartados de Cristo nos lleva siempre al peligro de caer en más y más pecados, se van haciendo como bolas de nieve que al final nos van a llevar a la destrucción. Así que siempre, hermanos, dentro de un matrimonio, siempre debe de haber una unión entre el hombre y la mujer que no debe de ser separado y que debe de tener a Cristo dentro de ellos. Dice Génesis 2, 21, versículos 21 y 23. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dios decide hacer de la propia carne de Adán una mujer que iba a ser su compañera. Y Dios decide hacerlo de la costilla de Adán. La mujer no fue hecha de la cabeza del hombre para que no gobernara sobre el hombre.
pero tampoco fue hecha de los pies de Adán para que no fuera pisoteada por el hombre. La mujer fue formada de su costado para que sea igual que él, para que siempre caminen juntos, unidos los dos. Y fue formada de la costilla debajo de su brazo para que el hombre sea el protector de la mujer. Y además fue formada de una parte de cerca del corazón del hombre para que la mujer sea amada por el hombre. Dios no hace las cosas únicamente al azar ni por hacerlas. Dios las hace de tal manera perfectas y trae siempre un beneficio para nosotros porque Dios nos ama. El problema es que nosotros despreciamos todas aquellas cosas que Dios nos da. El gran comentarista del siglo XVIII, Matthew Henry, hace una analogía muy hermosa de lo que le costó a Adán su mujer. Una analogía que compara con lo que le costó a Cristo, su esposa, la iglesia, y dice así: Adán fue una figura del que había de venir, esto es, de Cristo, el segundo Adán. Y de Cristo fue formada su esposa, la iglesia, cuando durmió del profundo sueño de muerte en la cruz, para lo cual fue abierto su costado y de él salió sangre y agua. Sangre para comprar a su iglesia y agua para purificarla para sí mismo. Eso es lo que le costó a Cristo, la iglesia, comprar a la iglesia. Sigue diciendo Matthew Henry, dice, pues en Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra. Así como a Adán le fue entregada su mujer de una parte de él, así también a Cristo compró a su iglesia por medio de una parte de él, dice el comentarista. Dice versículos 23 al 25 del capítulo 2, dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Adán despertó, y seguramente Dios le había revelado que aquella hermosa criatura se la había formado para él. La exclamación de Adán que hace en estos versículos denota un amor hacia ella y un sentido de pertenencia porque ya era parte de él. Adán dijo: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, y dice será llamada varona porque del varón fue tomada. Era una parte de él, no era una parte separada, era parte de él que Dios le había entregado. Exclama Adán un amor hacia ella y un sentido de pertenencia porque ya era parte de él. Una madre puede entender esto. Una madre le profesa un amor muy intenso por su hijo porque la une a él el sentido de pertenencia, de ser una parte de su cuerpo. Es por eso que la protección de la madre es algo grandioso, es algo que nada puede romper. Pero también de esa manera el hombre también, al unirse a su compañera, se vuelve una sola carne con ella. Y hay un sentido de pertenencia hacia su mujer que lo hace amarla como a su propio cuerpo. Dice Efesios 5, 28 al 31, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo cuida a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre,
y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esposos, amar a sus esposas como a sus propios cuerpos no es una opción. Es un mandato implantado en el corazón de cada hombre, de cada verdadero creyente, desde el mismo momento en que usted vino a los pies de Cristo. Quizá antes de venir a Cristo, su actitud hacia su esposa era diferente, no conocía la Escritura, no tenía ese amor que Dios había implantado por medio de la Escritura hacia ella, pero ahora ya si usted es un verdadero creyente, usted debe de tratar a su esposa como la Escritura lo manda. El hombre debe dejar a todos sus parientes para estar unido a su mujer. Esta ley fue establecida desde el principio de la creación del hombre y de la mujer para que fuera transmitida a toda su posteridad. Ahora, hermanos, esta es una ley divina. Esta es una ley dada por Dios. Y como ley divina es más fuerte aún que los vínculos de la naturaleza. Nosotros tenemos un vínculo muy fuerte hacia nuestros padres porque ellos fueron los que nos engendraron. Sin embargo, dice la Escritura que el hijo debe separarse de ellos para unirse a su mujer y la hija debe hacer lo mismo para unirse a su esposo. Esto no quiere decir que usted deba de abandonar a sus padres, pero sí dice la Escritura que tiene la prioridad para usted es unirse a su mujer porque son una sola carne. Esa es su verdadera prioridad. Y como hija también, como mujer también tiene que hacer lo mismo hacia su esposo. Dice el Salmo 45, 10 y 11, oye, hija mía, e inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura. E inclínate a él, porque él es tu Señor. Está hablando aquí acerca del amor y de la entrega entre el esposo hacia la esposa y de la esposa hacia el esposo. En estas dos ordenanzas instituidas a nuestros primeros padres, nos llevan a considerar la presencia de Cristo en el paraíso. Tanto como el Señor del día de reposo, así como la representación del matrimonio entre el hombre y la mujer con el matrimonio entre Cristo en la iglesia. Ambas cosas son una representación de Cristo. El día de reposo como Cristo, el Señor del día de reposo, y el matrimonio como el matrimonio de Cristo con su iglesia. Y es esto, hermanos, lo que debería de motivarnos a glorificar a nuestro Señor todos los días, pero especialmente el día instituido para ello, que es el domingo. Nosotros tenemos todos los días de la semana para realizar nuestras actividades, así que no debemos de tomar a la ligera nuestra obligación moral hacia aquel que entregó su vida por nosotros. Esto debería de ser un gozo permanente en nuestros corazones y presentarnos los domingos con alegría de corazón, con el deseo de exaltar a Dios, con amor entre los propios hermanos. Tenemos nosotros que tomar en cuenta que esto es lo que agrada a Dios, pero además que es un gozo también para nosotros, hermanos, el convivir los hermanos todos juntos en armonía. Así es como nosotros debemos de celebrar el día de reposo. Y por último, debemos también glorificar a Dios en nuestro matrimonio. Así como Cristo ama a su iglesia y se entregó por ella, debemos nosotros amar a nuestras esposas y entregarnos a ellas, honrándolas, cuidándolas, amándolas, respetándolas, viendo por ellas antes que por nosotros mismos. Desde Adán y Eva, nuestros primeros padres, se fue transmitiendo a sus generaciones el deber de los esposos de glorificar a Dios con la entrega de ellos mismos hacia sus esposas. Nuestros hijos nos ven, hermanos. ¿Y qué clase de matrimonio o de ejemplo de matrimonio queremos dejarles a ellos para que imiten
aquello que nosotros estemos haciendo en nuestras vidas. ¿Estamos realmente reflejando a Cristo en nuestro matrimonio para que nuestros hijos tomen ese ejemplo? ¿Nos preocupamos realmente por cumplir con los mandamientos que Dios nos ha dado en su palabra de cómo actuar como hombres, como mujeres dentro de un matrimonio? Porque cuando nosotros amamos a nuestras esposas, estamos imitando a nuestro Señor Jesucristo, que ama a su iglesia, y con eso nosotros estamos glorificando. Así que, hermanos, yo los invito a meditar en esto. ¿De qué manera nosotros deseamos glorificar a Dios? ¿Cuál es la razón de nuestra vida hacia Dios? ¿Cuál es la razón que nosotros tenemos y cuál es el amor que nosotros tenemos hacia Dios y el agradecimiento por haber dado a su Hijo a muerte en la cruz para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia, dice la Escritura? Que el Señor nos ayude, hermanos, a meditar en esta palabra para que nosotros realmente podamos glorificar a nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra que nos has dado.